El de rojo es el arco. ¿Cómo? Esto es lo que está de rojo, es el arco, ¿no? Sí, O me equivoco. es el arco. Pero, ¿qué es arco? ¿Cómo definimos arco? El arco es una porción de la circunferencia, es una parte de la circunferencia. Esta parte está delimitada, es decir, está fijada de dónde a dónde va a ser por el ángulo que se genera aquí. Ese arco está definido por el ángulo, está relacionado directamente al ángulo central, ¿sí? A este ángulo de aquí. Si este ángulo se vuelve más grande, ¿qué pasa con el arco? Repito, si este ángulo creciera, se volvería de 48, digamos, se vuelve a 50 grados, ¿qué va a pasar con el arco? Se va a agrandar. Se va a agrandar. Exacto. Bien, si yo muevo esto, mientras este ángulo se vuelve más grande, el arco se vuelve más grande. Entonces, el arco va relacionado directamente con el ángulo que forman los puntos que están delimitando al arco. Ángulo central, ya saben que es el ángulo central. El ángulo central en este caso sería el ángulo beta, que está formado por los dos radios de la circunferencia. Luego, radio. El radio, ya se ha dicho, es la distancia que existe entre el centro de la circunferencia y un punto de la circunferencia. Centro vértice. El vértice es el centro de la circunferencia, que a la misma vez es el vértice de nuestro ángulo. ¿Ve? Entonces, en una circunferencia se cumple que el vértice de los ángulos centrales de la circunferencia también es el centro de la circunferencia. Ya, entonces, esos elementos tienen que tener claro. Se llama ángulo central cuando está formado por dos radios de una circunferencia. El arco es la porción de la circunferencia que está limitada por la medida de un ángulo central. ¿Ya? El ángulo central nos dice si es grande o es pequeño. Nos vamos a seguir avanzando con la teoría. Como ven, hay harta teoría. Ángulos complementarios. ¿A qué se llama ángulo complementario? Te dice que dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90 grados. Entonces les explico aquí en la gráfica. Ya, vamos a dibujar un ángulo. Uy, no me deja dibujar bien. Ya. Para hablar de ángulos complementarios tenemos que hablar de una medida. Dice que dos ángulos son complementarios cuando sus valores sumados forman 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Es un ángulo de 90 grados. ¿No ves? Está pintado a continuación. Lo voy a poner de color rojito. Vamos a poner este también en color rojo. Cuando dos ángulos forman 90 grados, se dice que esos ángulos son complementarios. Entonces aquí voy a dibujar un ángulo. Aquí hay un ángulo que vale 38,6 grados. Entonces, su complemento, ¿cuánto debería valer?
debería valer 51.38. Aquí lo voy a mostrar. Aquí hay un ángulo beta y un ángulo gamma. Se dice que estos ángulos son complementarios porque juntos forman un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados está representado por este lado rojo y este horizontal que está en rojo. Dos ángulos son complementarios y cuando les sumas forman 90 grados exactos, es decir, un ángulo recto. A eso se llama ángulos complementarios. Y se dice que el complemento de 38,66 grados sería 51,34 grados. ¿Y cómo sabemos que su complemento es este? Usando la suma. Si yo sumo estos dos, me va a dar 90 grados. Y si yo conozco un ángulo, pero no conozco su complemento, ¿qué hago? Resta. ¿Ya? Usando esta formulita se daría con resta para hallar el complemento. ¿Qué es el suplemento? Luego los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumados forman 180 grados. Es decir, vamos a dibujar para un suplementario. Hay que ir a otro segmento. Voy a cambiar el color. Ya. Se dice que los ángulos complementarios son aquellos que sumados forman media vuelta o 180 grados o dos ángulos rectos si quieren llamar. Ya. Voy a dibujar un ángulo de aquí, digamos, acá. Este ángulo, y ahora voy a dibujar los dos que se forman. Habría un ángulo de 116,57 grados. ¿Y cuál sería su suplemento? Sería, que me sale aquí, lo voy a mover un poquito su valor. Su suplemento sería 63,43 grados. Entonces dice que estos ángulos son suplementarios cuando sumados forman 180 grados o dos ángulos rectos, o medio giro, quiero decir también. ¿Ya? Entonces esos son los ángulos suplementarios, que sumados dan 180 grados. Le pasamos. Ángulos complementarios son aquellos que sumados dan 180 o 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que sumados dan 180 grados. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ya nos vamos aquí. Para sumar y restar ángulos trigonométricos que no se pueden calcular a simple vista, debemos procurar tenerlos en un solo sentido, de preferencia antihorario. Para ello se recomienda el cambio de sentido. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un ángulo negativo, como aquí es menos alfa porque es negativo, porque fíjense que la flechita va en sentido horario, entonces hay que hacer un cambio de signo, que es cambiar esa medida a un sentido antihorario, cambiar la flecha de posición. Y ahora, tarea para ustedes, la primera tarea. Grafica los ángulos positivos y negativos. Con transportador, ustedes me van a graficar un ángulo de 46 grados. ¿Cómo lo van a hacer eso? Explico. Voy a borrar esto de acá.
tienen su hoja así, en blanco. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Repasando, tienen que trazar un segmento. Algo le pasa al programa. En un segundo voy a abrirlo de nuevo. Ya, repasamos esta vez la tarea y luego les doy una guía rápida de cómo lo. Tienen que graficar los ángulos positivos y los ángulos negativos. Positivos ya saben, en sentido horario. Negativos en sentido antihorario. Me van a poner la flechita. Luego tienen que calcular y graficar el ángulo complementario. Digamos, aquí tienen para dibujar un ángulo de 17 grados y luego su complemento. ¿Cuánto debería valer? A ver, de 17 grados, ¿cuánto debería valer su complemento? 83. 83, no. No, 73, profe. 73. 73. ¿Ve? Por ejemplo, aquí el complemento es de 38. ¿Cuánto debería ser? 52. 52. Entonces, lo único que tienen que hacer es restas. Y me lo tienen que graficar. O sea, el complemento lo grafica, no lo dejo. Ya, como les he explicado, les voy a mostrar ahora. Primero, para graficar un ángulo necesitan graficar el lado inicial, ¿ve? Ustedes trazan una recta con su reglita del tamaño que ustedes quieran. Luego tienen que agarrar su transportador y medir. En este caso, tengo un transportador, pero lo que voy a hacer es moverlo hasta que me cuadre el ángulo. En la tarea, el primero que es 46 grados. Entonces debería agarrar mi escuadra y elevar esto hasta que me dé 46 grados. Más o menos por ahí. Aquí los decimales toman mucho en cuenta. Entonces, para ustedes no va a venir. Ponen en 46, ponen aquí el centro del transportador, alinean con el lado inicial y elevan hasta 46, marcan ahí y trazan una recta y tienen el ángulo positivo en este caso. Positivo porque recuerden que hemos medido de aquí hacia arriba en sentido o antihorario. Ahora hay ángulos negativos, como menos 160 grados. ¿Cómo voy a medir ese ángulo? De la misma forma, lo primero que tienen que hacer es trazar un lado inicial. Y luego tienen que medir en sentido antihorario, es decir, su ángulo tiene que moverse hacia el otro lado. Voy a poner aquí. Ahí, en este caso, solo quiere trazar positivos. Pero para el negativo tendrían que trazar hacia este lado. Así. No ir hacia arriba, también venir hacia abajo. Hasta que se les forme el ángulo que les pide, que es de 160 grados. Que más o menos estaría por aquí, a ver, 90. Más o menos así va a ser el ángulo de 160 grados. No me lo van a pintar lo de arriba, lo voy a. Ya. Me lo tendría que marcar aquí.
el ángulo que va a 160 grados negativo, hacia abajo, la flechita en sentido hora. Entonces sería como se trataría el ángulo positivo y los ángulos negativos serían este lado. ¿Hasta ahí entendido? Sí, profe. Ahora, para graficar el ángulo complementario, ¿cómo hace? De la misma forma tienen que trazar un lado inicial. Y luego tienen que medir de ahí 90 grados. 90 grados miden. Y luego ahí trazan el ángulo de, el primero que es de 17, si no me equivoco. 17 estaría más aquí abajo. Ahí. Entonces, si este vale 17 grados, este de acá va a valer el complemento. ¿Qué me dijeron? 73. ¿no? Entonces, esto va a valer 73 grados. Así. Y así se grafican los ángulos complementarios. Primero grafica un lado inicial, luego tiene que graficar un terminal de 90 grados. Y ahí adentro grafican el ángulo de 17 grados y automáticamente lo que sobra sería el complemento. Para el suplemento, ¿cómo van a graficar? Grafican de la misma forma un lado inicial, pero esta vez este lo van a tener que graficar. Este segmento inicial más larguito. Entonces aquí tienen 180 grados. Luego grafican el ángulo de dato. De este. Digamos que ¿sí? 56 grados. Entonces su complemento automáticamente sería lo que le falta al ángulo para que llegue a ser 180. Digamos que es 51, entonces aquí sería 129 grados para llegar a su suplemento. Y entonces así se grafica ángulos suplementarios con transportador. Y aquí grafica el lado, calcula y grafica el lado coterminal. Sumamos 45 más 360, ¿cuánto sería? 405. Entonces, ¿cómo grafican esto? De la misma forma, lo primero que tienen que hacer es graficar un lado inicial. Hacen un segmento inicial. Luego grafican el ángulo que les da, que es 45 grados. Entonces, en su gráfica, miden este 45, entonces lo voy a subir un poquito. Subir a 45 grados, que trabaja esto con muchos decimales difíciles de un número entero. Ya está ahí, 45.0. 45 grados. Entonces, el coterminal, ¿qué significa? Que este ángulo de una vuelta entera más 45 grados. Este es de 45 grados. Y el coterminal entonces sería un ángulo no me deja dibujar ángulos coterminales. Sería entonces, a ver, si gráficamente nomás, que esto de una vuelta, hasta aquí es 45 grados, pero si da una vuelta, llega aquí, de nuevo avanza hasta aquí, sería 405 grados. Entonces sería su ángulo coterminal con una vuelta. ¿Ya? Entonces eso quiere que grafique. Ustedes me ponen la flechita de la misma forma, lo dibujan de donde corresponde, como en acá, ¿no? En la gráfica de ángulos coterminales
dibujan una flechita y luego el ángulo coterminal usando un giro y completando con la porción más que le falta para llegar de nuevo al mismo lado terminal de ambos ángulos. Entonces, esta sería la tarea para el día. Esta tarea va a ser para el día de mañana. Mañana, para mañana me lo van a hacer esta tarea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, la actividad 1, ¿verdad? Toda la actividad, todo con gráficas, con reglas, las gráficas y transportador. Mejor si usan color. La opción de color. Ya. No lo hagan en un solo color porque después no se entiende mucho cuál es el terminal, cuál es el ángulo inicial, cuál es el lado inicial. Listo. Con eso terminaríamos la clase del día de hoy y nos vemos mañana. Ya. Chao, chicos. Profe, Chao, chao. profe. Lourdes, creo que quiere decir algo. Profe, ¿lo vas a subir a la plataforma? No, háganlo nomás. Todavía no lo he bueno, la plataforma. Yo les voy a decir, pero Ya. listo. Chao, chao.